Desde los primeros segundos de aquella silenciosa mañana, sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Era como si algo antiguo y profundo estuviera a punto de emerger, algo que Napoleon Hill siempre describió como el despertar de la mente a una verdad que nos negamos a ver. Decía que todo ser humano lleva dentro una puerta invisible, que solo se abre cuando finalmente admite que no nació para una vida de estancamiento. Esta puerta no se abre con la fuerza, sino con la conciencia, y quizás sea ahora que te encuentras ante ella, incluso sin darte cuenta. Quizás nunca te has dado cuenta de lo atrapado que estabas, no por falta de capacidad, sino por cadenas internas que se formaron lentamente, casi siempre disfrazadas de hábitos comunes. Pero, después de todo, ¿por qué permitimos que estas cadenas nos alejen tanto de la vida que deseamos? Esta es la pregunta que Hill siempre se hacía antes de guiar a alguien hacia su propio espejo interior. La primera sensación es incómoda. Hill decía que el autoconocimiento, al principio, duele como una luz brillante que entra en una habitación oscura. Pero es precisamente esta luz la que empieza a revelar que la prosperidad nunca fue negada. Solo estaba oculta por las sombras creadas por nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que la vida podría ser mejor de lo que ha sido? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que hay algo preparado para ti, pero que permanece fuera de tu alcance, por alguna razón que no puedes explicar? Esta inquietud es una señal espiritual de que algo dentro de ti está tratando de despertar. Hill creía que este sentimiento no es un accidente, sino una vocación que requiere valentía, porque enfrentar las propias limitaciones es un proceso que pocos comienzan y aún menos completan. Al acompañar a Napoleon Hill en su sabiduría, aprendemos que existen 7 fuerzas internas, capaces de destruir no solo la prosperidad, sino también la claridad, el enfoque y la identidad de quien naciste para ser. Él las llamaba enemigos silenciosos, pero aquí las llamaremos por el nombre que la espiritualidad siempre ha conocido: pecados. No pecados comunes, sino pecados que se infiltran en el comportamiento, el ritmo mental y la forma en que interpretamos el mundo. Y antes de comprender cada uno de ellos, es necesario comprender el ámbito en el que actúan, nuestra propia conciencia. Solo en este ámbito pueden arraigarse profundamente, ocupando espacios que deberían estar dedicados al propósito, el valor y el crecimiento. Hill afirmaba que la mente es como un campo fértil y que a diario siembras pensamientos, actitudes y emociones. Pero, ¿qué pasa cuando, sin darte cuenta, siembras semillas que sabotean tu propia cosecha? Es simple. Trabajas, te esfuerzas, te dedicas, pero sigues atrapado en la misma realidad, como quien intenta forzar una puerta cerrada con llave cuando tiene la llave en el bolsillo. Es frustrante, pero es real, y si prestas atención, podrías darte cuenta de que lo que te frena no es una dificultad externa, sino algo interno, al que nunca has nombrado conscientemente. ¿Cuántas veces has sentido que podías llegar más lejos, pero algo te ha frenado? ¿Cuántas ideas has tenido que nunca has ejecutado? ¿Cuántas oportunidades has visto pasar por la ventana mientras te decías a ti mismo que aún no era el momento adecuado? ¿Y por qué ese momento nunca llega? Este es precisamente el punto que Napoleon Hill insistió en revelar. Toda transformación comienza con reconocer al propio enemigo. Y este enemigo, casi siempre, se parece a ti. Usa tu voz, tus miedos, tus justificaciones e incluso tus hábitos para mantenerte donde estás. Hill decía que la mente es demasiado poderosa para ser neutral. Trabaja a tu favor o en tu contra. No hay término medio. La prosperidad solo fluye cuando hay alineación entre el deseo, la disciplina y la acción. Cuando uno de estos elementos se sabotea, toda la estructura interna se desorganiza. Y entonces surge la ilusión más peligrosa que cualquiera puede enfrentar: la sensación de que la vida está estancada por las circunstancias, cuando en realidad está estancada por bloqueos invisibles que has aceptado como normales. Y quizás ahora te preguntes dónde se esconden estos enemigos. Hill lo sabía. Se esconden en pequeños hábitos, pequeñas decisiones, pequeñas concesiones que hacemos a diario. Crecen en silencio, alimentados por la comodidad,
sostenidos por rutinas sin propósito. Pero, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué seguimos saboteándonos incluso cuando sabemos que queremos más? La respuesta, según Hill, reside en un punto simple y profundo. Los seres humanos temen a su propio poder. Temer al propio poder es temer la responsabilidad, el crecimiento, la disciplina y, sobre todo, el impacto que tu vida puede tener cuando finalmente decides despertar. Y es por eso que muchos permanecen estancados, incluso cuando desean avanzar. A lo largo de este viaje, Napoleon Hill nos guiará a través de los 7 pecados que moldean o destruyen la prosperidad. Pecados que drenan la energía vital, que anulan la identidad, que debilitan la mente y que mantienen las puertas cerradas. Pero antes de enfrentarlos, necesitas reconocer que aún sostienes el pomo de esa puerta invisible con mano temblorosa. Y ahora, casi sin darte cuenta, estás a punto de abrirla. Pero, ¿estás realmente preparado para enfrentar lo que te espera al otro lado? ¿Estás listo para descubrir que nunca te faltó habilidad, sino claridad? Nunca te faltó oportunidad, sino dirección. Nunca te faltó bendición, sino coraje. Napoleon Hill dijo que el primer paso en la transformación siempre es el más silencioso, pero también el más decisivo. Y tú lo acabas de dar. Sin embargo, el siguiente paso es inevitable y mucho más profundo, porque ahora que la puerta ha empezado a abrirse, no puedes fingir que no la ves. En el siguiente instante, descubrirás al primer gran enemigo que ha estado bloqueando tu prosperidad desde el principio. Un enemigo que conoces bien, incluso sin nombrarlo. Y cuando se revele, nada volverá a ser igual. ¿Estás listo para seguir adelante? Porque de ahora en adelante, no habrá vuelta atrás. Napoleon Hill solía decir que los mayores obstáculos de la vida no se anuncian con un estallido, sino que se asientan como polvo acumulado a lo largo de los días. No notas cuando entran, pero sí te das cuenta cuando ya se han apoderado de tu entorno interior. Y al observar tu rutina, podrías notar señales que siempre han estado ahí. Esa sensación de cansancio que surge incluso antes de empezar, la incomodidad silenciosa de saber que podrías haber hecho más ayer, la tensión de llevar una vida que siempre parece ir un paso por detrás. Estos síntomas no son normales, son advertencias. Hill afirmaba que la mente habla a través de estas pequeñas incomodidades, intentando advertirnos de que algo no va bien. Pero ¿cuántas veces has ignorado estas señales, creyendo que era solo otro día difícil? Hill decía que la vida cotidiana es el laboratorio más honesto de la vida. Es ahí donde revelamos cuánto controlamos nuestras decisiones o nos dejamos controlar por ellas. Observa tu mañana, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha sonado el despertador y ya has empezado el día negociando contigo mismo? 5 minutos más. Y esos 5 se convierten en 20. El cuerpo se despierta, pero la mente ya va retrasada. O ese momento en el que te prometes que, al llegar a casa, por fin harás eso que llevas semanas posponiendo, pero el cansancio gana, la distracción gana, la costumbre gana. En ese preciso momento, Hill se acercaba, te ponía la mano en el hombro y te preguntaba, ¿quién manda? ¿Tú o el patrón que te roba el rumbo? La verdad es que los pecados que bloquean la prosperidad rara vez se asemejan a monstruos. Parecen pequeñas decisiones, casi invisibles, que tomamos a diario. Y aquí es donde el primero empieza a revelarse con mayor claridad en la vida diaria. La procrastinación puede haber sido la puerta por la que entraron muchos otros. Imagina cuántos proyectos ya has pospuesto. Cuántas ideas valiosas han permanecido ocultas en el silencio de tu mente. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque creías que habría otra? Hill advirtió que el tiempo no es lo que pasa, sino lo que dejamos pasar. Y cuando dejamos pasar demasiado, empezamos a perder más que horas. Empezamos a perder nuestra identidad. ¿Pero por qué hacemos esto, aun sabiendo que nos estamos saboteando? Esta es la trampa más peligrosa. Los pecados internos se disfrazan de alivio. La procrastinación trae un falso descanso. El deseo vacío trae un falso placer. El miedo disfrazado de prudencia trae una falsa seguridad. Así es como pasan desapercibidos durante tanto tiempo. Y mientras tanto, la vida sigue. Cada día ves a alguien lograr algo que deseas.
Alguien emprende un negocio, alguien cambia de carrera, alguien finalmente rompe patrones, y sientes una extraña opresión en el pecho, una mezcla de admiración y frustración. Hill decía que este sentimiento es espiritual, un recordatorio de que no naciste para observar la vida de los demás, sino para construir la tuya. Sin embargo, antes de construir, debes destruir las estructuras internas que te frenan. Quizás recuerdes un momento sencillo del día, como cuando abres el armario y te das cuenta de que guardas ropa que no te has puesto en años. No tiene sentido guardarla, pero lo haces. Hill decía que la mente funciona igual. Acumulamos viejos pensamientos, creencias anticuadas, patrones desgastados. Ya no nos sirven, pero ahí los dejamos. Y así como una casa llena de objetos innecesarios crea desorden visual, una mente llena de trastos crea desorden espiritual. ¿Cómo puedes entonces esperar prosperidad si tu espacio interior está lleno de cosas que te quitan energía? ¿Cuántas decisiones importantes has dejado de tomar por culpa de este peso invisible? Hill también afirmó que cada decisión revela qué fuerza domina tu vida, el propósito o el desorden. Simplemente observa tu rutina. Cuando tomas tu celular por 10ª vez en un día sin razón alguna, no es el teléfono el que te llama, es el hábito el que te controla. Cuando prometes empezar algo mañana, no es planificación, es escapismo. Cuando dices que te falta motivación, no es verdad, es autosabotaje que te escondes. ¿Y por qué todo esto sucede tan fácilmente? Porque es cómodo, porque es predecible, porque no requiere valentía. Pero la prosperidad, dijo Hill, nunca nace en un terreno cómodo, nace en un terreno disciplinado, limpio e intencional. Imagina una situación cotidiana. Estás sentado en el sofá después de un largo día. Sientes el peso de tus responsabilidades, pero también sientes una urgencia que exige un cambio. Sabes que necesitas levantarte para abrir un libro, organizar una meta, llamar a alguien, empezar un proyecto, pero no te mueves. ¿Y cuántas veces se ha repetido esta escena? Hill decía que cada repetición de este patrón refuerza una prisión interna. Por mucho que reces, planifiques o sueñes, si tus acciones no cambian, tu destino tampoco cambiará. La ley de cosechar lo que siembras no responde a lo que deseas, sino a lo que haces. Y, sin embargo, en medio de esta rutina diaria llena de distracciones, algo poderoso está sucediendo dentro de ti ahora mismo. Si estás leyendo estas palabras, es porque ya te has dado cuenta de que no quieres repetir la misma historia. Hill diría que reconocer esto es el comienzo de la transformación, pero el siguiente paso requiere confrontar los pecados que han estado drenando tu energía sin que te des cuenta. No son conceptos abstractos, son realidades cotidianas que vives, y al reconocerlos, comienzas a sentir una incomodidad nueva, pero necesaria. Es como si tu espíritu estuviera preparando el terreno para un cambio profundo. Napoleon Hill siempre decía que cuando la mente está preparada, la vida no duda en revelar verdades que antes estaban ocultas. Y estás a punto de descubrir algo aún más profundo, el segundo enemigo espiritual y mental que te ha estado robando claridad y fuerza. Actúa de forma silenciosa, seductora y destructiva. Aparece en tus momentos de soledad, en las horas en que nadie te ve, en las decisiones que intentas justificar. Y cuando se apodera de ti, tu energía vital se fragmenta, tu mente se debilita y tu identidad espiritual pierde su brillo. ¿Estás preparado para enfrentarlo? Porque el próximo enemigo no solo bloquea tu prosperidad, sino que también secuestra tu poder interior. Y ahora estás a un paso de descubrir quién es. Napoleon Hill dijo que llega un punto en el camino cuando la verdad deja de ser mera información y se convierte en confrontación. Esta confrontación no es con el mundo, sino con la propia alma. Es cuando te das cuenta de que muchos de tus fracasos no surgieron de una falta de capacidad, sino de la rendición silenciosa a tus propios impulsos. Y es en este delicado territorio donde se manifiesta uno de los pecados más destructivos de la prosperidad, la adicción a los deseos vacíos. No grita, no amenaza, no impone terror. Seduce, ofrece alivio rápido, placer momentáneo, distracción inmediata,
Pero Hill enseñó que todo lo que llega demasiado rápido exige un precio demasiado alto. Y sabes que ya has vivido este ciclo. Alivio, culpa, vacío, repetición. ¿Cómo puedes no ver esto como un ladrón espiritual? Estos deseos vacíos, especialmente la adicción a la pornografía, corroen la energía vital tan profundamente que pocos comprenden su verdadero impacto. Hill afirmó que el deseo sexual es una de las fuerzas creativas más poderosas de la humanidad. Sin embargo, cuando esta fuerza se desvía hacia fantasías que no generan vida, conexión ni construcción, pierde su propósito y regresa al individuo como debilidad. Es como intentar encender fuego con agua. No solo no aparece la llama, sino que el frío se intensifica. ¿Cuántas veces has sentido este frío interior? ¿Cuántas veces has notado que, tras el placer fugaz, sigue un vacío profundo, como si algo dentro de ti se hubiera vaciado? Este agotamiento no es emocional, es espiritual. Hill argumentó que la mente humana flaquea cuando se usa el deseo sin intención. Hacer esto repetidamente crea una grieta en la identidad. La persona comienza a verse débil, indisciplinada, incapaz de autocontrolarse. Y una mente que se cree débil no puede prosperar. Titubea, duda, se tambalea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos días te despiertas sin fuerzas, sin claridad, sin motivación? Es solo cansancio. O estas pequeñas entregas a deseos vacíos están drenando lentamente tu vitalidad. Y es precisamente aquí donde Napoleón Hill reveló una clave poderosa: la transmutación de la energía sexual. Según él, al redirigir esa energía hacia la creación, el propósito y la disciplina, la mente se vuelve cientos de veces más poderosa. Es la misma energía, pero transformada. Es como tomar una corriente de agua que una vez inundó la tierra y, al canalizarla, hacerla mover turbinas que iluminan las ciudades. Hill decía que los hombres y mujeres que alcanzaron la grandeza no estaban libres del deseo, sino que lo dominaban. Transformaron el impulso en acción, la fantasía en enfoque, la distracción en determinación. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué es tan difícil romper este patrón? La respuesta de Hill es sencilla: porque el cerebro se acostumbra a las recompensas rápidas. La dopamina se convierte en una trampa, y cada trampa tiene un maestro detrás. Ese maestro es el hábito. El hábito se disfraza de necesidad, y la necesidad se disfraza de identidad. ¿Cuántas veces has pensado, soy así? ¿Pero realmente eres así? ¿O simplemente lo has repetido tantas veces que has llegado a creértelo? ¿Cuántas otras áreas de tu vida están controladas por hábitos que nunca has cuestionado? Y es en este punto que Hill trae otra revelación. Cuando decides romper un patrón destructivo, el universo reacciona. Empieza a generar personas, situaciones y momentos que favorecen tu transformación. El reto es superar el periodo inicial, aquel en el que el cuerpo pide a gritos el viejo hábito y la mente susurra el nuevo camino. Es en esta frontera donde se define quién seguirá siendo esclavo de su propio impulso y quién se convertirá en dueño de su propia vida. ¿De qué lado de esta frontera quieres estar? ¿Y qué te impide aún cruzarla? Para Hill, el miedo era el gran cómplice de este pecado. No un miedo evidente, sino un miedo disfrazado de prudencia. ¿Cuántas veces has fallado al actuar porque te decías a ti mismo que era mejor esperar? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque creías necesitar más seguridad? Este miedo silencioso, oculto tras justificaciones aparentemente racionales, es una prisión. No te ata con pesadas cadenas, sino con pensamientos sutiles. Y cuanto más alimentas este miedo, más parece parte de tu personalidad. ¿Pero realmente lo es? ¿O es solo otra mentira interna que has repetido tantas veces que se ha convertido en una verdad en tu cabeza? Y le explicó que el miedo nunca desaparecerá por completo porque es parte de la biología humana. Pero el coraje puede crecer hasta el punto de volverlo irrelevante. El coraje nace del movimiento, no de la espera. Y cuando finalmente decides actuar a pesar del miedo, ocurre algo extraordinario. Tu cerebro empieza a comprender que eres más grande que tus impulsos, más grande que tus dudas, más grande que tus excusas. Entonces, poco a poco, el miedo deja de dominarte y se convierte en una sombra distante.
y las sombras no tienen poder sobre quienes caminan con la luz de la intención. En este proceso, Hill siempre insistió en una práctica esencial: el silencio productivo. Este silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la conciencia. Es el momento en que te desconectas del ruido externo para escuchar tu guía interior. Hill decía que en este espacio surgen ideas valiosas. En este espacio surge la claridad, y en él también surge la fuerza para liberarse de adicciones y patrones destructivos. ¿Te has ofrecido este silencio o has estado huyendo de él? ¿Cuántas transformaciones has pospuesto por no haberte dedicado un momento a escucharte? A estas alturas, te das cuenta de que los pecados que obstaculizan la prosperidad no son decisiones superficiales, son conflictos internos que exigen valentía espiritual. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás despertando. Estás dejando de vivir en piloto automático. Estás mirando tu propia alma con sinceridad, y eso requiere fuerza. Pero recuerda esto es solo el principio. El siguiente pecado es aún más sutil, más engañoso, más seductor. Se disfraza de responsabilidad, cuidado, prudencia, pero en su interior es puro sabotaje, y cuando se apodera de ti, destruye oportunidades antes de que te des cuenta. Antes de continuar, haga lo siguiente: suscríbete al canal para seguir caminando conmigo en este viaje de transformación, porque ahora estás a punto de enfrentarte a un enemigo que opera en las sombras de tu mente. Y cuando se revele, mucho en tu vida cobrará sentido por primera vez. Prepárate. El siguiente paso es demasiado profundo para ignorarlo. Napoleon Hill decía que hay momentos en la vida en que la realidad parece deformarse, revelando verdades que siempre han estado ahí, pero que solo ahora se hacen visibles. Estos momentos suelen surgir de algo inesperado, casi imposible de predecir. Él mismo contaba historias de personas que encontraron el rumbo correcto a través de eventos improbables. Una conversación casual que se convirtió en una oportunidad, un fracaso que se convirtió en un punto de inflexión, una pérdida que abrió el camino a una nueva identidad. Hill insistía en que nada de esto era casualidad. Para él, las coincidencias son simplemente evidencia de una mente finalmente alineada con su propósito. Y quizás ya hayas experimentado algo así sin comprender su significado. Recuerda un momento en el que todo parecía salir mal. Quizás la pérdida de un trabajo, una relación rota, un proyecto fallido. En ese momento, el dolor te abrumaba, la confusión se instalaba y el miedo se apoderaba de ti. Pero con el tiempo, algo curioso sucedió. Se abrió una puerta, surgió una oportunidad inesperada, renació una fuerza interior. Hill decía que todas las adversidades llevan en sí la semilla de un beneficio equivalente. Esto no es solo motivación, es una ley espiritual. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser una liberación. Lo que te agobia hoy puede impulsarte hacia adelante mañana. Pero para ver esto, necesitas abandonar el victimismo, porque distorsiona tu visión y convierte las semillas en piedras. El victimismo, ahora revelado como uno de los pecados más corrosivos de la prosperidad, actúa tan sutilmente que muchos viven en él sin darse cuenta. Ofrece consuelo emocional porque siempre culpa a algo externo. Sin embargo, Hill advirtió que cada vez que culpas a alguien, también entregas tu poder. Es como si pusieras tus llaves en manos de alguien más y le pidieras que abriera tu vida. Y lo peor es que este patrón puede incluso aparecer en los pensamientos más cotidianos. Si tuviera más apoyo, si las cosas fueran más fáciles, si alguien me ayudara. Estas frases suenan inocentes, pero son prisiones disfrazadas, porque mientras esperas algo externo, tu vida interior permanece estancada. Hill contó la historia de un joven que siempre decía que no prosperaba porque nadie creía en él. Hasta que un día escuchó: ¿alguna vez has creído en ti mismo lo suficiente como para que alguien más quiera hacer lo mismo? Esa frase lo impactó como un rayo. Fue doloroso, pero liberador. En menos de un año, ese joven cambió de profesión, de hábitos y de mentalidad, y prosperó. ¿Qué cambió? No fueron las circunstancias, sino el abandono de la identidad de víctima. Este tipo de cambio inesperado es más común de lo que imaginas, y quizás estés más cerca de él de lo que crees.
Y luego viene el siguiente pecado, tan peligroso como el victimismo, el egocentrismo. Parece fortaleza, pero es debilidad. Parece independencia, pero es aislamiento. Hill decía que ninguna mente aislada prospera plenamente. Los grandes logros del mundo nacieron de alianzas, intercambios, colaboraciones, lo que él llamaba mente maestra. Las personas se unen con un propósito, comparten energía mental y crean algo que sería imposible individualmente. El ego, sin embargo, anhela la gloria solitaria y, al buscarla, destruye puentes, cierra puertas y bloquea la abundancia que llegaría a través de las alianzas. ¿Cuántas oportunidades has perdido por creer que podías, o debías, hacerlo todo solo? El egocentrismo también crea una distorsión peligrosa. Uno empieza a creer que la prosperidad significa acumular para sí mismo, pero Hill enseñó exactamente lo contrario. La verdadera prosperidad crece cuando te conviertes en una fuente de valor, no cuando te conviertes en un depósito de valor. Quienes aportan valor se multiplican, quienes lo retienen se amargan, y esto se puede ver incluso en hechos improbables. ¿Has notado que algunas personas, incluso con pocos recursos, siempre están rodeadas de oportunidades, mientras que otras, incluso con mucho dinero, viven en una escasez emocional, relacional y espiritual? La diferencia radica en el flujo. Quienes dan, reciben. Quienes se cierran, se secan. En medio de todo esto surge otro enemigo silencioso, la ingratitud. Hill afirmó que no se trata solo de falta de reconocimiento, sino de falta de visión. Las personas desagradecidas tienen la vista entrenada para ver lo que falta, no lo que ya existe. Y esto afecta su sistema de activación reticular, el filtro cerebral responsable de determinar qué percibes y qué ignoras. Si te centras en la ausencia, solo verás ausencia. Si te centras en el problema, solo encontrarás problemas. Por eso hay personas que viven en el mismo entorno, con las mismas condiciones, pero ven mundos completamente diferentes. La diferencia radica en lo que sus ojos espirituales han sido entrenados para buscar. Hill contó cómo conoció a un hombre que se quejaba constantemente de la vida. Decía que nada le salía bien. Entonces, Hill le pidió que enumerara todo lo que funcionaba, no lo que fallaba. El hombre se resistió, pero lo anotó. Al final se dio cuenta de que tenía más de 20 razones para estar agradecido, y no las veía. Este simple ejercicio cambió el comportamiento del hombre en menos de una semana. En menos de un mes, cambió sus resultados. En menos de un año, cambió su vida. La gratitud no es un sentimiento, es una herramienta espiritual, y la ingratitud es una puerta cerrada desde dentro. Y cuando combinamos victimismo, ego e ingratitud, creamos la tormenta perfecta para sabotear nuestra propia prosperidad. Por eso tanta gente, incluso con potencial y oportunidades, permanece estancada. Y es precisamente por eso que Hill dedicó tanto tiempo a enseñar que el enemigo más peligroso es aquel que se parece a ti. Aparece en tus justificaciones, tus defensas emocionales, tus historias repetidas. Se instala en los rincones de tu mente donde nunca miras, pero donde todo se decide. Pero aquí está el punto más sorprendente. Cuando empiezas a ver estos patrones con claridad, pierden fuerza casi de inmediato. La conciencia espiritual cambia tu química mental, cambia tus decisiones, cambia tu destino. Y esta conciencia está naciendo ahora. Ya ves lo que antes no veías. Ya reconoces lo que antes ignorabas. Ya sientes lo que antes no percibías. Hill dijo que este es el momento más peligroso y poderoso del viaje, porque ahora ya no puedes volver a ser quien eras. El siguiente pecado que enfrentarás es aún más profundo. No solo te roba la energía ni la identidad, te roba la visión del futuro. Destruye planes, agota propósitos y paraliza sueños incluso antes de que se realicen por completo. Actúa en el silencio de la mente, disfrazado de lógica y supuesta madurez. Y cuando domina, incluso las personas inteligentes, talentosas y dedicadas, terminan viviendo muy por debajo de su potencial. Prepárate. De ahora en adelante, el viaje se vuelve más intenso, porque estás a punto de enfrentarte a un enemigo interior
que quizás haya moldeado tu vida durante años sin que te dieras cuenta. Napoleon Hill solía decir que antes de una gran transformación, la vida siempre presenta una especie de tormenta interior, y esta tormenta no surge para destruir, sino para revelar lo que aún necesita ser purificado. Quizás estés pasando por algo así ahora, un periodo de confusión, incertidumbre, una sensación de estar atrasado, como si algo estuviera a punto de cambiar, pero aún sin una forma definida. Hill explicó que esto sucede cuando la mente comienza a romper viejos patrones. La ruptura duele porque arranca raíces invisibles, pero al mismo tiempo, despierta una claridad que antes parecía inalcanzable. Y es en este estado de vulnerabilidad donde se manifiesta uno de los pecados más peligrosos, el hábito de vivir para complacer al mundo exterior, mientras se abandona la propia verdad interior. Este pecado es silencioso. Proviene del miedo al fracaso, del miedo a decepcionar, del miedo a no ser aceptado. Se alimenta de comparaciones constantes. Observas la vida de los demás, mides tu valor por sus logros, e intentas encajar en patrones que no fueron hechos para ti. Hill dijo que la comparación es la ladrona de la autenticidad y que nadie prospera intentando copiar el destino de otro. Aún así, ¿cuántas veces no has tomado una decisión por imaginar lo que pensaría otra persona? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al juicio? ¿Cuántas veces te has disminuido para no molestar a los demás? Esta sumisión emocional parece prudencia, pero es un autosabotaje disfrazado. Es renunciar a tu propio poder para que otros puedan definir lo que mereces. Y hay algo aún más profundo. Cuando vives buscando la aprobación, pierdes la capacidad de escuchar tu guía interior. Hill afirmó que la intuición es el lenguaje del espíritu, y que solo habla con fuerza cuando la mente está libre de ruido externo. Pero si tu mente está ocupada con las expectativas de los demás, ¿cómo puedes oír la dirección correcta? Es como intentar oír un susurro en medio de una multitud. Puedes sentir que hay una voz que intenta guiarte, pero no logras distinguir lo que dice. Y, poco a poco, te acostumbras a vivir sin esa conexión interior. Por eso tanta gente se siente perdida incluso cuando sigue un camino que parece correcto a los ojos de los demás. Cuando Hill hablaba de esto, siempre compartía una imagen poderosa. Decía que la vida no recompensa a quienes buscan complacer, sino a quienes buscan servir. Complacer es sumisión, servir es propósito. Complacer te vacía, servir te fortalece. Cuando vives para complacer, buscas validación. Cuando vives para servir, buscas impacto. Y es este impacto el que mueve las leyes espirituales y abre puertas que la lógica humana jamás podría imaginar. ¿Has notado alguna vez que las personas que viven con un verdadero propósito atraen oportunidades casi sin esfuerzo? Esto no sucede por suerte, sino por alineación. Una mente alineada genera acciones alineadas. Las acciones alineadas crean resultados inevitables, y es precisamente en este punto donde otro pecado se manifiesta con fuerza: el desánimo. Aparece cuando das el paso correcto pero no ves resultados inmediatos. Surge cuando intentas y no ves progreso. Hill decía que el desánimo es el golpe final del autosabotaje. Intenta convencerte de que nunca podrás, de que es demasiado tarde, de que la vida es demasiado dura. Pero miente, y miente con convicción. Usa viejos recuerdos de fracaso como prueba. Busca episodios dolorosos y los pone todos frente a ti como si fueran evidencia de que no mereces prosperar. Pero Hill advertía: el desánimo es simplemente una ilusión creada por el agotamiento emocional, no por la falta de talento. Y aquí hay un dato curioso que Hill siempre repetía: muchos de los grandes triunfadores estuvieron a un paso de rendirse cuando finalmente lograron lo que buscaban. A un paso. Contaba historias de inventores, emprendedores, líderes espirituales y gente común que pasaron años sin ver resultados hasta que, en un momento inesperado, todo empezó a florecer. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe una ley invisible que recompensa la perseverancia. Aunque tus ojos no ven el progreso, tu mente se moldea, se fortalece, se purifica. Es como el bambú chino, que pasa años echando raíces antes de finalmente abrirse paso y ascender metros en pocas semanas.
¿Cuántas veces te has rendido antes de llegar al límite? Y entonces viene la pregunta que Hill hacía a todos los que buscaban orientación. ¿Qué harías si supieras que, con solo persistir un poco más, tu vida cambiaría por completo? Esta pregunta tiene el poder de romper la resistencia interna. Porque, ¿y si fuera cierto? ¿Y si estás mucho más cerca de lo que imaginas? ¿Y si lo único que falta es superar otro día con disciplina, otra semana con enfoque, otro mes con valentía? ¿Y si la diferencia entre tu vida actual y la vida que deseas es simplemente la decisión de no volver a rendirte nunca más? Napoleon Hill también advirtió sobre un último detalle sobre el desánimo. Abre la puerta a otro pecado devastador, el autodesprecio. Este pecado es traicionero. Te hace creer que eres demasiado pequeño, demasiado incapaz, demasiado atrasado. Te hace ver tus fracasos como si fueran sentencias. Te convence de que tus errores definen tu identidad. Pero Hill decía que los errores no son identidad, son instrucciones. Muestran el camino, no tu valor. Una persona que se infravalora se convierte en presa fácil de todos los pecados anteriores. Procrastinar, ceder a deseos vacíos, temer las decisiones, hacerse la víctima, caer en el ego, perder la gratitud y paralizar su propio destino. Cuando te subestimas, todo tu potencial espiritual se reduce, tu energía vital se fragmenta, tu mente pierde brillo, tu visión se nubla, y lo peor de todo, te distancias de lo que Dios tiene preparado para ti. Él dijo que el mayor pecado es negar el propio poder, porque cuando niegas tu poder, también niegas tu misión, tu llamado y tu capacidad de multiplicarte. La prosperidad nunca se ha tratado de poseer, sino de expandirse, y nadie se expande cuando vive en un estado de autodesprecio. Pero este es el punto crucial de este viaje. Ya no estás en el mismo lugar que antes. Has visto verdades que ya no puedes ignorar. Has reconocido patrones que antes estaban ocultos. Has visto que estos enemigos internos actúan como sombras que intentan impedirte acceder a tu propósito. Y ahora, en el momento más importante, estás a punto de enfrentarte al último pecado, el que domina cuando todos los demás se unen. Actúa como un velo sobre la mente y te impide ver tu propio futuro. Es antiguo, sutil y mucho más poderoso de lo que imaginas. Y cuando finalmente lo identifiques, te darás cuenta de que mucho de lo que has experimentado hasta ahora empezará a tener sentido. Porque el último pecado no solo obstaculiza la prosperidad, obstaculiza la visión espiritual. Y eso es lo que enfrentarás en la siguiente parte, el último paso antes de la transformación completa. Prepárate. Lo que viene a continuación es demasiado profundo para ignorarlo. Napoleon Hill dijo que en el momento en que una persona reconoce a sus enemigos internos, el universo entero comienza a reorganizarse a su favor. Pero hay un pecado final, tan sutil y profundo, que actúa como un velo sobre la mente. Rendición espiritual, ese estado de silencio en el que sigues viviendo, pero ya no crees realmente en tu propia capacidad de superación. Es como caminar con el cuerpo presente, pero el alma atada. Hill explicó que nada paraliza más a una persona que perder de vista su propio futuro. Y quizás, en algún momento de tu vida, has sentido precisamente eso, un vacío de esperanza, la sensación de que, hagas lo que hagas, nada cambiará. Pero esa sensación no es real, es solo el último obstáculo antes de la ascensión. La rendición espiritual no ocurre de golpe, ocurre gradualmente. Un sueño que abandonas porque crees que es demasiado grande, una idea que archivas por miedo, un talento que ocultas porque ya no crees que pueda florecer. Hill decía que este pecado es cruel porque no destruye la acción, destruye la fe. Y cuando la fe se debilita, la vida deja de ser movimiento y se convierte en repetición. Te despiertas, trabajas, completas tareas, pero sientes que algo dentro de ti está dormido. Y sin darte cuenta, empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Empiezas a asentarte en lugares donde ya no creces. Empiezas a normalizar el vacío, la frustración, el cansancio y la falta de propósito. Pero Hill nos recuerda una verdad fundamental. El espíritu nunca pierde su poder, solo pierde su enfoque. Y cuando reavivas ese enfoque, todo cambia. Dijo que el espíritu humano es como una llama antigua,
que puede debilitarse, pero nunca se apaga por completo. Y quizás a lo largo de este viaje, has sentido esa llama brillar de nuevo. Cada pecado revelado ha eliminado una capa de oscuridad. Cada reflexión ha abierto una nueva puerta. Cada revelación ha devuelto a la conciencia un fragmento de tu propia fuerza. Y ahora, al final de este viaje, solo queda decidir qué hacer con esa luz. La decisión siempre marca el punto de inflexión. Hill decía que la prosperidad no es algo que sucede, sino algo que se permite. No surge de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cuando decides tomar las riendas de tu vida, tu energía cambia. Cuando decides romper un patrón, tu mente se reorganiza. Cuando decides no someterte más a viejos pecados internos, tu espíritu se reposiciona. Y es en este reposicionamiento donde el milagro y el método se encuentran. El milagro nace de la fe, el método nace de la disciplina. Hill siempre enseñó que estos dos elementos, fe y acción, son la fórmula más antigua para la prosperidad en la historia de la humanidad. Ahora que has visto cada uno de los 7 pecados que intentan bloquear tu vida, procrastinación, deseos vacíos, miedo disfrazado, victimismo, ego, ingratitud y abandono espiritual, surge la pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque saber no transforma, solo la acción transforma. Y aquí es donde realmente comienza tu viaje. La transformación no se da a pasos agigantados, sino con decisiones diarias. Pequeñas decisiones repetidas con valentía construyen una vida de prosperidad. Hill decía que todo gran destino comienza con un solo paso, pero que este paso debe darse con convicción. Y quizás te preguntes por dónde empezar. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Empieza por alinear tu mente con tu propósito. Dedica unos minutos cada día a silenciar el ruido, reorganizar tus pensamientos y visualizar el futuro que deseas. Hill lo llamó entrenamiento mental. Luego, elige una acción pequeña, concreta e inmediata. Una sola acción. Será la semilla. Las semillas son humildes, pequeñas, casi invisibles, pero cuando se plantan con intención, transforman todo el paisaje. No necesitas cambiarlo todo hoy, solo necesitas cambiar de dirección. Cada día avanza un poco, corrige un hábito, fortalece una virtud, cierra una puerta que te frena y abre una puerta que te expande. Y mientras lo haces, lleva contigo las palabras de Hill que resumen toda su filosofía. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero comprendan que él nunca dijo que sería fácil. Dijo que sería posible. Posible para quienes asumen la responsabilidad. Posible para quienes practican la disciplina. Posible para quienes deciden superar sus propios pecados internos y acceder al potencial que Dios plantó en cada ser humano. Y ustedes están listos para esto. Porque nadie llega aquí por casualidad. Nadie lee estas palabras sin haber sido llamado de alguna manera. Su llamado está vivo, vibrante, pidiendo ser honrado. Ahora, tómate un momento para respirar y reconoce. Ya has cambiado. Tu conciencia ya no es la misma. Ya has identificado patrones que antes estaban ocultos. Te has dado cuenta de que tu vida estaba siendo impulsada por fuerzas internas que no representan quién eres realmente. Y cuando una persona despierta, no vuelve a dormirse. Puede dudar, puede temer, puede tropezar, pero nunca volverá a ser prisionera de su propia inconsciencia. Esta es la liberación que Hill siempre deseó despertar en los demás. Esta es la liberación que ahora está a tu alcance. De ahora en adelante, todo depende de tu decisión. Seguir viviendo como antes o tomar las riendas de tu propio destino. Y si eliges la segunda opción, recuerda que no estás solo. El camino hacia la expansión espiritual, mental y financiera requiere comunidad, aprendizaje continuo y conexión. Por lo tanto, permite que este mensaje siga resonando en tu interior. Permite que se convierta en práctica, acción, movimiento. Y también permite que este viaje se extienda más allá de este momento. Si este contenido te resonó, corto, comentar, incluso anónimamente. Y suscríbete al canal. Esto fortalece a esta comunidad, amplía el alcance del mensaje
y te mantiene conectado con contenido que eleva tu mente, tu fe y tu propósito. Tu transformación comienza ahora, y la prosperidad que siempre te ha estado esperando, finalmente te encontrará en tu camino.